Hoy vamos a ver el tercero de los epígrafes dedicados al Andalus. Estamos todavía dentro del bloque 2, en la Edad Media, y concretamente vamos a ver el epígrafe 2.3. Al Andalus, sociedad, economía y cultura. Como siempre, vamos a centrarnos, en primer lugar, a recordar con esta línea del tiempo que ya hemos utilizado antes, lo que hemos visto hasta ahora del Andalus. Hemos estudiado desde la conquista, al Andalus abarcaría desde el año 711, la batalla de Guadalete y el inicio de la conquista de la península, hasta 1492, fecha en que son expulsados los últimos musulmanes del reino nazarí de Granada por los reyes católicos. Hemos visto en los dos epígrafes anteriores, el primero dedicado a esta parte, el Emirato Independiente, el Emirato Independiente y el Califato de Córdoba. Este fue el epígrafe 2.1. Y ahora, en el segundo, hemos visto los reinos de Taifas y el reino nazarí de Granada, entre el 1031 y el 1492. Esta es la línea que se corresponde en toda la Edad Media a todos los distintos reinos cristianos que estudiaremos a partir del siguiente epígrafe. Bien, este epígrafe lo vamos a estructurar en tres partes: economía, sociedad y cultura. Y lo que hay que decir en primer lugar es que Al-Ándalus se insertó plenamente, como podemos ver aquí, se insertó plenamente en el mundo económico del Islam. Ello supuso que la economía del territorio musulmán, a diferencia de lo que sucedía en otros territorios cristianos, fuera de gran dinamismo, enorme dinamismo económico, contrastado con, por supuesto, los territorios cristianos y toda la Europa cristiana, que tenían, por comparación, un enorme retraso. Vamos a empezar, por tanto, por la economía, y dentro de la economía hay que decir que sobresalía por encima de todo el papel de las ciudades. Las ciudades eran centros tanto de actividades artesanales como mercantiles, y eran a la vez centros administrativos. Muchas de ellas tenían raíces romanas y otras fueron de nueva creación. Todas ellas, vamos a ver en este esquema, quizás lo acerque un poquito más, se articulaban del mismo modo. En torno al alcázar o alcazaba teníamos por una parte la mezquita, que siendo la mezquita más importante se llamaba aljama, el zoco o la alhóndiga, que eran los mercados. Luego, por supuesto, estaba completamente rodeado de murallas. Todo lo que había fuera de las murallas eran los arrabales, donde se donde se creaban otros barrios que incluso podían llegar a tener sus propias mezquitas. Aquí se ve bien, ¿vale? Acercándolo tanto. Aquí vemos el hammam o los baños, que luego tendrían una enorme influencia. Los habían heredado de los romanos, pero todavía continúan en el mundo musulmán. Y creo que no se me queda nada. Repasamos para que se vea bien: alcazaba, mezquita mayor o aljama, zoco y alhóndiga para las actividades comerciales, toda la muralla rodeando los baños o hammam, los arrabales, y aquí tendríamos también las almunias, que serían las casas rurales en torno a la ciudad. Bien, además, la economía se sustentaba sobre tres bases: la agricultura, la artesanía y el comercio. Si hablamos de la agricultura, tendríamos que empezar por decir que la base de esa agricultura se encontraba en la famosa trilogía mediterránea, de la que ya hemos hablado más veces en clase, compuesta por los cereales, fundamentalmente el trigo, la vid y el olivo. Vamos a ver en este esquema, también, no sé si se verá del todo bien, la agricultura de secano, como hemos visto, la trilogía mediterránea. La de regadío, lo más importante era que se dedicaba en huertas y producían o importaron productos como la caña de azúcar, el arroz, la naranja, el limón, el azafrán, algodón y morera. Algunos de estos productos hoy en día los hemos considerado absolutamente imprescindibles dentro de nuestra cultura. Pero hay que decir también que se mejoran los sistemas de riego y de regadío con embalses, acequias, pozos y norias. Esto mejora
fundamentalmente el aprovechamiento de la tierra. Si hablamos también de la ganadería, habría que decir que, por ejemplo, se impulsó la ganadería caballar, la de los corderos y la de los gusanos de seda, pero decayó la del cerdo. Y también tuvo una enorme importancia la apicultura. Por otra parte, en cuanto a la artesanía, tendríamos que hablar del importantísimo papel de los tejidos, dada la importancia que tenía la ropa en el mundo musulmán, y a base de sedas, brocados, lino, tejidos de algodón. Y por otra parte, el papel en sí. Importaron o trajeron el papel de Oriente, y esto significó que se abarataran enormemente los costes, que hasta entonces se hacían en pergaminos. Si hablamos de comercio, vamos a mirar en este mapa, quizás se vea mejor, la enorme actividad comercial que tuvo Al-Ándalus. Fijaros, la capital en Córdoba, toda en rojo tendríamos los productos que se importan al-Ándalus, y en azul los que son exportados, como veis, por todo el Mediterráneo. Hay que decir que fue muy importante la llegada del norte de los esclavos blancos, de ahí el origen de la palabra, eran eslavos, y probablemente ese es el origen de la palabra esclavo. También se comerciaba con el oro y las especias de Oriente, y también el oro de Guinea. Y tanto con Europa como en el resto del mundo cristiano también se obtenían, pero sobre todo se exportaban más que se importaban. Pasaríamos ahora a ver la sociedad en el mundo musulmán. Y para hacerlo vamos a dividir la sociedad en dos partes, o vamos a tomar como referencia la religión. Vamos a considerar los musulmanes por una parte y otras religiones. Los musulmanes, por tanto, también tenían una cierta jerarquía, estando a la cabeza o en la parte superior y al cargo de las mayores actividades, de las más ricas actividades, y con los puestos de mayor importancia entre la política y los grandes señores, los árabes, y un poquito por debajo los sirios. Después tendríamos a los bereberes. ¿Os acordáis que eran los que llegaron y habían conquistado precisamente la península de la zona del Marruecos, la zona del Magreb? Estos eran pequeños señores más humildes, de ninguna manera podían competir con los árabes o con los sirios. Y por último, dentro también del apartado de la pieza superior de la pirámide, los muladíes. Estos eran antiguos cristianos convertidos al Islam. Si hablamos de otras religiones, a la misma altura estarían los judíos. Por aquí he traído el símbolo de los judíos, la menorá o el candelabro de siete brazos. Por cierto, Sefarad era como se conocía el nombre de la península para los judíos. Sefarad, de ahí viene la palabra sefardí. Bueno, y los mozárabes. Mozárabes es el nombre que recibe el cristiano que habita en territorio musulmán, en Al-Ándalus. Y en la base de todo ello, los esclavos. Pero hay que decir que sobre todo esos esclavos que hemos mencionado, que venían del norte que eran eslavos y que venían de Europa, muchas veces escalaban a puestos mucho más altos y podían llegar a ocupar dentro de la administración, por su influencia y por su buen hacer, posiciones mucho más elevadas. Estudiaríamos dentro del siguiente apartado, sería el de la cultura, el de las aportaciones. Hay que decir que en lo referente a la vida intelectual, científica y artística, Al-Ándalus se convirtió en un espacio cultural de enorme prestigio, tanto dentro del propio mundo islámico como en la Europa medieval. Si pensamos que tomó como modelo y fue su lengua de expresión el árabe, pero también se dejó influir por la cultura persa y grecorromana. Vamos a decir también que dentro de la cultura es muy importante recordar que
la cultura hispano-musulmana fue un puente entre la antigüedad clásica y la Europa medieval. ¿Cómo lo hizo? Pues a partir de las traducciones y comentarios de las obras científicas griegas. Entre las aportaciones, muchísimas. Por ejemplo, la numeración. Los números tal y como los conocemos. Importante. Es verdad que no son de origen árabe precisamente, son de origen indio, pero ellos fueron los que nos lo trajeron. Bueno, el juego del ajedrez, también del backgammon. Cuantísimas palabras de origen árabe. Vamos a leer alguna. Dentro, pues alcachofa, albaricoque, azúcar, aceite, aceituna, algodón, alfalfa, berenjena, zanahoria. Esas entre el mundo de la agricultura. En la vida doméstica tendríamos alcoba, alfiler, alfombra, almirez. Si nos vamos al arte culinario, la albóndiga, el almíbar, los fideos, el jarabe o la almohada. Bueno, eso no es tan culinario, es más bien para el descanso, pero dentro de la vida doméstica. Y en cuanto a lo que se refiere a la política o la vida militar, el alcalde, la aldea, aduana, alguacil, alcázar, almacén, almirante, como veis, unas cuantas. Hay que decir que todo el esplendor de Al-Ándalus se dio fundamentalmente durante el periodo califal. Aquí, entre los reinados de Abderramán III y Al-Hakem II, Córdoba se convirtió en un referente cultural de primer orden para todo el mundo islámico y también para el resto de Europa. Prosperaron las matemáticas, la astronomía, la botánica, la medicina, la historia, la geografía y la literatura. Y la cultura andalusí no solamente se mantiene en los periodos posteriores durante los reinos de taifas, sino que además con algunos de sus reyezuelos adquirió una enorme importancia en ese periodo, ya que se convirtieron en mecenas. Destacan entre las personalidades del mundo musulmán, de la cultura musulmana de aquel momento, tendríamos, por ejemplo, a Averroes, que fue un gran filósofo. Si nos fijamos en Maimónides también brilló en este periodo, pero no era exactamente musulmán. Era judío que se estableció en Al-Ándalus. Era también médico, como Averroes, y también era filósofo. En cuanto a la literatura, tendríamos que señalar la importancia de Ibn Hassam y su Collar de la Paloma. El Collar de la Paloma está entre las historias, es un libro de literatura entre las historias de amor más importantes del mundo. Y por último vamos a terminar con el arte. Vamos a decir algunas de las características más importantes. En primer lugar, que fue un arte de síntesis de los elementos de las civilizaciones que iba conquistando. Utilizó preferentemente materiales pobres, aunque en sus interiores lo revistiera de forma tan rica que no lo aparentara. Se caracterizará por el arco de herradura, aquí lo tenemos, pero acordaros que ya lo habíamos visto en el mundo visigodo, que tiene su origen precisamente en ese momento. En cuanto a los volúmenes cúbicos de los edificios, también se aprecian perfectamente, como veis, por ejemplo, en la Alhambra de Granada. En lo que también la horizontalidad característica y la integración con el paisaje. De alguna manera recuerdan también un poquito lo que era la integración de la Jaima. El edificio principal o los dos edificios principales van a ser el palacio, aquí tendríamos el ejemplo de la Alhambra, y por otra parte tendríamos la mezquita y tendríamos el ejemplo de la mezquita de Córdoba. Como veis, en ambos casos recordaríamos el interior muy austero y el interior muy decorado. Estos son, también os las traigo porque las tenemos del otro día. Este periodo almohade es mucho menos recargado, más característico. Bueno, con esto terminaríamos el epígrafe 2-3 y hasta el siguiente. Gracias.